viabilidad económica, es una utopía. En segundo lugar, constitucionalmente y jurídicamente ello es imposible en estos momentos. Y finalmente, el sentido común te dice que esto en estos momentos es inviable. Es decir, no nos interesa para nada, en absoluto. Vivimos bien así, podemos vivir mejor sin duda, pero ir hacia un Estado vasco independiente no veo que ni económica ni socialmente nos beneficie, sino todo lo contrario. A día de hoy, para tener peso en cualquier escenario internacional se requiere tener voz propia, y la voz propia de momento te la dan los estados. Si no tienes un estado no eres viable internacionalmente, y creo que incluso la globalización, con todos los cantos de sirena que se han venido realizando en torno a la desaparición del Estado-nación, pues yo creo que lo estamos viendo con la crisis financiera o mal llamada financiera, que a día de hoy el peso de la mayoría de las estrategias están oficialmente en manos del Estado. Claro, el país europeo que más renta per cápita tiene es Luxemburgo, el índice de desarrollo humano más alto está en Noruega, el índice ecológico más alto tiene Costa Rica, la tasa de desempleo más baja la tiene Holanda, el menor grado de corrupción o el más transparente es Nueva Zelanda, el más solidario es Suecia, el reparto de la riqueza o el famoso coeficiente de Gini pues está Eslovenia, el más competitivo es Suiza, que se ha mencionado aquí, el que más invierte en I+D es Finlandia, el más flexible es Singapur, incluso un índice que se ha puesto ahora de moda, que es el índice de la felicidad interior bruta, que algún día nos explicarán cómo se mide, pues es Dinamarca, ¿no? Y entonces, claro, da la casualidad de que todos son estados pequeños que se estiman entre 5 o 6 millones de habitantes, ¿no? O sea, me parece mucha casualidad que esos estados sean, digamos, mucho más eficaces que otros, digamos, de dimensiones más grandes. Ya digo, si la teoría sería esa de que los estados más pequeños son los más viables, hombre, crearíamos cuantos más estados pequeños mejor, y cuanto más pequeños mejor, y eso no se lo cree nadie, ¿no? No solamente no somos solidarios con las pobres regiones españolas, sino que vivimos a costa de ellas, ¿eh? Y eso hay que decirlo, hay que denunciarlo, aunque seamos nosotros los beneficiarios. Cuando la solidaridad no es voluntaria, hablamos de otra cosa, no hablamos de solidaridad. Si nos separamos de España, estamos fuera de la Unión Europea. Si nos separamos de España... No vamos a coger lo que más nos gusta de cada cosa. No. Si nos separamos de España, España deja de ser la España que conocemos y también se transforma en un nuevo Estado. Cuidado. Este país económicamente tiene gente muy cualificada, es decir, yo creo que es un dato evidente. La tasa de abandono escolar española dobla la media europea, lo cual es un problema grave. Yo creo que alguien debería tomar medidas en el asunto, y encima se están aplicando recortes en el futuro educativo, es decir, si no hay un proyecto de futuro, evidentemente pues no interesa. La renta per cápita aquí es más alta, ya lo hemos dicho antes. El peso de la industria es aproximadamente un 25%, tenemos un modelo económico, y principalmente en Guipúzcoa, muy parecido al alemán, ¿no? Es decir, sectores como la máquina de herramienta, la automoción, mientras que la construcción y el turismo, aquellos que han generado la burbuja inmobiliaria y el pelotazo, pues aquí son muy pequeños, son un 5% prácticamente. Y claro, en España esos datos, digamos, que se revierten, porque ya estamos hablando de 12% o 13%, ¿no? Es decir, el modelo económico, el modelo productivo es muy distinto aquí, y las medidas que se toman en Madrid no necesariamente son buenas para nosotros. Cuando el Banco de Santander y Telefónica ya empiezan a criticar o, digamos, a sentirse que la marca Made in Spain les está perjudicando en mercados internacionales, el problema es bastante gordo. Es decir, no creo que Banco Santander y Telefónica sean nacionalistas o independentistas precisamente, ¿no? Es decir, es un tema de credibilidad. ¿Por qué las primas de riesgo se están disparando? Porque no se fían, sencillamente porque no se fían. Es un país que no es serio, desde un punto de vista económico, que de alguna forma está intervenido, supervisado, todo lo que queráis, y encima vienen con temas de amnistías fiscales. O sea, yo creo que ya no sé, mayor despropósito es que no sé dónde se puede usar, ¿no? Es decir, en eso estoy de acuerdo. Una gran parte de la riqueza que genera el País Vasco es ni más ni menos que las denominadas vacaciones fiscales, que han sido declaradas ilegales por los tribunales europeos. Entonces, ¿qué viabilidad económica? Si verdaderamente aquí se han estado domiciliando cantidad de empresas por esos beneficios fiscales, y eso ha generado una riqueza económica, si ese privilegio se corta, que no lo corta el gobierno español, ese privilegio lo corta en estos momentos, una sentencia ya firme en un recurso de casación, ya no hay vuelta atrás, lo corta Europa. Es un tema estructural, es decir, la economía española ha estado gestionada mal desde siempre. Desde siempre, no es una cosa novedosa, es decir, no es una cosa que el ladrillo y el pelotazo y no sé qué tal, y coyunturalmente ha sucedido, que probablemente tiene sus implicaciones culturales y todo lo que queramos, pero es una cosa que se arrastra de atrás. Habría que recordar que Cataluña no paga impuestos,
que son los ciudadanos catalanes los que pagan los impuestos a la Hacienda Nacional. Bien, sí. ¿Y por qué pagan más que el resto? Porque tienen más dinero. ¿O queréis que los ricos paguen menos? La fiscal más equilibrada cobra, más paga, pero ojo, ¿qué utilización se le hace a ese dinero? ¿Vamos a hacer aeropuertos en Castellón? ¿Vamos a hacer el tren de alta velocidad en Castilla-La Mancha? Eso es lo que se queja el pueblo catalán, en cierta medida. Se queja, por ejemplo, ¿por qué el Estado español es el único Estado en Europa que no permite la presencia de dos potentes aeropuertos? Tenemos Londres luchando a pie de calle con Manchester, tenemos Frankfurt con Múnich. Tenemos el caso de Italia y, sin embargo, incluso en Francia tenemos con París. Y, sin embargo, el Estado español dice, no, aquí un único aeropuerto fuerte, Madrid, y el Prat, para lo que le dejamos. Y por eso también se quejan los catalanes. El tema de los recursos energéticos, por ejemplo, mira una anécdota, ¿no? Suecia no tiene. Nigeria está hasta arriba de recursos energéticos. Fíjate que dos realidades, ¿no? Evidentemente, también está la gestión y otra diversificación de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Un boicot de los gobiernos francés y español, indudablemente estrangularía la economía y la posibilidad de romper ese llamémosle, ese cerco económico. Por lo tanto, yo creo que tendría un éxito tremendo y vuelvo a repetir que estrangularía la economía de ese País Vasco independiente. En caso de que ese boicot se produjera, efectivamente, pues la viabilidad económica sería imposible, ¿no? Ya lo he dicho antes, ¿no? Más de la mitad de lo que se vende fuera de Euskadi se vende en el resto de España y, por lo tanto, este es un dato lo suficientemente claro como para decir que, efectivamente, pues ese boicot pues acabaría con el sueño de una Euskadi independiente. ¿Sería algo parecido a Estados Unidos con el bloqueo de Cuba? Pues no se me había ocurrido pensar en esa idea. Serbia creo que compraba el 60% de los productos que producía Eslovenia. Desde el momento en que Eslovenia salió, Serbia le dijo, pues te dejamos de comprar. Hoy es el día que Eslovenia está dentro de la Unión Europea y Serbia quiere entrar en la Unión Europea, ¿no? Es decir, que se han dado casos de esos y luego pues las consecuencias son las que son. Y se han dado casos en Europa, como hemos citado en Cataluña, en Eslovenia, en Lituania y demás, y no pasa nada. Es decir, no nos asustemos por eso, porque eso es un poco como, no sé, asustar a la gente diciendo que viene el lobo, pero bueno, pues afortunadamente hay ovejas en todo el mundo, ¿no? Las últimas elecciones municipales, no sé si eran 90 candidatos a alcalde en el Estado español, con causas abiertas de corrupción, pues creo que cerca de 70 de ellos han sido reelegidos. Sí, en España, ¿no? Eso aquí no ocurre. Aparte de digamos, independentistas natos, por llamarlo de alguna forma, que son, digamos, que llevamos toda la vida en esto, se están produciendo muchos independentistas coyunturales, es decir, que están viendo que la situación es tan dramática que están saliendo del armario y gente que probablemente antes fuese contraria al tema de la independencia, ahora están viendo las posibilidades de que eso es una vía de arreglar los temas de otra forma. Yo, por ejemplo, soy elegido parlamentario vasco por Álava. Yo no voy al Parlamento Vasco a defender los intereses de Álava. Esa no es mi misión. La labor de un parlamentario vasco es defender los intereses generales de Euskadi. Y la labor de un parlamentario español es defender los intereses del conjunto del país. El tema de la representatividad política que hablabas antes, es decir, yo creo que es un tema de sujetos políticos, ¿no? Es decir, antes he mencionado que hay 6 estados más pequeños que el nuestro en la Unión Europea y tienen más eurodiputados que nosotros en el Parlamento Europeo. Luego, nuestra representatividad en Europa sería superior siendo un estado independiente. Nosotros, que estamos acostumbrados a denunciar todo tipo de corrupción económica en toda España, hemos notado que donde menos hay, o por lo menos donde menos ha aflorado, no sé el motivo, es aquí en el País Vasco. Solamente hemos detectado temas de subvenciones públicas, que ahí se han dado con una total arbitrariedad, que no discrecionalidad, porque la discrecionalidad es legal, pero la arbitrariedad no. Pero efectivamente, y a lo mejor la razón es que como es mucho más reducido, están los ojos enseguida más fiscalizable qué hace, qué coche tiene, cómo se mueve, qué ha comprado aquí, que en otro tipo de comunidad autónoma. Cuando hablamos de España, ¿de qué España estamos hablando? Si nos remitimos a los libros de la escuela, por ejemplo, los que he conocido yo, o los que ha conocido probablemente nuestras generaciones anteriores, ¿no? Padres o abuelos, pues vemos que va cambiando, y probablemente nuestros hijos o nuestros nietos verán otro atlas donde la realidad llamada España sea diferente. Con todos los datos económicos que nos dicen que efectivamente un Estado vasco sería inviable, y creo que eso está perfectamente demostrado, nosotros un hemos Estado dicho vasco inviable, hay por lo menos una serie de obstáculos, y resulta que a pesar de eso
algunos quieren lanzarse a esa aventura de salir fuera de la Unión Europea, de que nos echen del euro, pero luego volver a entrar otra vez para ser un europeo como los demás. Digo, ¿y todo esto para ¿Quién qué? nos va a echar del euro? ¿Todo esto para Las qué? Islas Feroe Todo tienen esto el para euro. qué. Mira, es evidente que los países europeos no iban a permitir, o sea, no iban a permitir porque existiría un riesgo de contagio a otros Estados miembros, nuevas escisiones encadenadas que se podrían producir en otras partes de Europa. En este momento el peso de España, bueno, antes de la crisis diría, era del 12% desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, que un 12% intente convencer al restante 88% de que expulse a un Estado de la Unión Europea, pues hombre, me parece un poco difícil. O sea, yo cuando leo que ha habido propuestas de que se vete la independencia de Escocia desde Madrid, me parece escandaloso. Es decir, no es ya que no dejes a tus vecinos, sino a los vecinos que ven mucho más lejos. Es decir, hay gente que se piensa que tiene un poder divino y puede decidir por los demás, y eso lo llama democracia. Creo que en el día a día pues lo estamos demostrando. Tendrías una gestión absoluta de tus recursos o de la capacidad de utilizar los recursos de otros, como hace Suecia, y ello generaría pues, un montón de situaciones totalmente diferentes a las que tenemos que soportar hoy en día. Y incluso económicamente, como hemos dicho al principio, si era viable o no un Estado propio, evidentemente, no solo viable por los datos que se han dicho, sino que incluso hay esos ratios que dicen por ahí, más feliz, ¿no?, que decían algunos. Bueno, la independencia de Euskadi sería un absoluto drama para la sociedad vasca. O sea, un desastre, pero mayúsculo. Que abres la puerta a una balcanización. A continuación, ¿por qué los catalanes pueden decir, pues yo también? ¿Y Claro. por qué los vascos, digo, los gallegos y Ceuta y Melilla? Es que se desintegra todo el Estado. Ahí estamos, Porque el Estado español. Los pensionistas vascos se quedarían, porque es que me preocupa mucho esto a mí, se quedarían realmente sin cobrar su pensión, porque no sé. En absoluto, no solo eso, si además se articularía nuevas fórmulas, y formularán diferentes, como he dicho Claro, antes, habría que inventarse medidas, otra cosa, bien, pero eso que está por inventar... Voy pues... a decir, y llegando a lo mismo, ¿no? Y perdona, y te doy paso a las hipótesis, ¿no? Lo que yo sí puedo decir al ciudadano o a la ciudadana vasca de a pie es que si sigue en el Estado español no va a cobrar la pensión.